Evangelio de Mateo capítulo 7 y vamos a leer del verso 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Uno de los puntos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la que ponía Él más énfasis y en donde se detenía constantemente para enseñar a sus discípulos es precisamente el punto de la oración. Cuando nosotros leemos los evangelios y miramos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, podemos comprobar eso, podemos darnos cuenta, y no solamente que era parte importante de su enseñanza, sino que era parte importante de su propia vida como hombre. Jesús, el Hijo de Dios encarnado en este mundo, caminando como un hombre y como Dios también, nos dio ejemplos, le dio ejemplo a sus discípulos de una vida de oración, de una vida disciplinada, de una vida ferviente, de una vida constante de oración. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer en el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo no menciona la palabra oración literalmente, pero sí nos habla de tres palabras importantes que vamos a estar mirando y que reflejan una actitud que nosotros debemos de tener en la oración. Aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el Señor Jesús había enseñado ya a sus discípulos acerca de la oración, acerca del Padre Nuestro. Aquí en el capítulo 6, verso 5 en adelante, el Señor Jesús les enseñaba cómo orar, la manera en que ellos deberían de orar, un patrón, ¿verdad?, en la que cada discípulo tenemos que seguir nosotros para la oración. Pero aquí en el capítulo 7, del verso 7 en adelante, el Señor Jesucristo nos enseña acerca de una actitud que nosotros debemos de tener en la oración. Y cuando estamos mirando nosotros el Sermón del Monte, desde que comenzamos nosotros, por lo menos yo me he dado cuenta de algo muy importante, y es que la enseñanza del Sermón del Monte tiene una secuencia, ¿verdad? Podemos decir lógica, una secuencia en donde hay un hilo que nos conduce, ¿verdad? Termina una enseñanza y comienza otra dentro del mismo Sermón del Monte, y miramos que tiene relación con la anterior y así mismo tiene relación con las demás cosas que había estado hablando. Entonces al estudiar nosotros estos versículos tenemos que tener en cuenta eso, de que esta exhortación y este mandato de nuestro Señor Jesucristo a orar de esta manera está relacionado íntimamente con todo el Sermón del Monte, el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 7, hasta terminar el Sermón del Monte. Podemos nosotros relacionar esta exhortación de la oración, ¿verdad? Como decía Manuel hace ratito que abrió el servicio, en donde podemos mirar nosotros la voluntad de Dios y el carácter que Dios quiere que sea implantado en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Pero también esta exhortación del Señor Jesucristo a orar, aunque está íntimamente ligada a todo el Sermón del Monte, y está también, podemos usarla nosotros para nuestra vida cristiana en términos generales, pero también está íntimamente ligada con los versículos anteriores que estuvimos estudiando la semana pasada, ¿se acuerda? ¿Y qué fue lo que estudiamos la semana pasada? En el capítulo 7, del verso 1 al 6, estuvimos mirando el asunto de juzgar, ¿verdad? Leemos así rápidamente el versículo 1 que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Estuvimos mirando la necesidad que nosotros tenemos como cristianos, que aunque miramos las primeras palabras que nos dice que no juzguemos, pero conforme fuimos estudiando, miramos que hay una necesidad que tenemos nosotros
de juzgar, de examinar las cosas, de examinar a las personas para hacer un justo juicio, y que la mayor motivación de nosotros al hacer eso tiene que ser el bienestar de las personas. De hecho, aquí en el verso 12 del capítulo 7, al terminar estos versos que estuvimos leyendo, dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces esto nos habla de una motivación correcta, ¿verdad?, al nosotros hacer un juicio con otras personas. Quiere decir que lo que nosotros deseamos para nosotros, lo deseamos también para los demás. Y estuvimos mirando también que para que nosotros estemos capacitados para hacer un justo juicio, lo primero que tenemos nosotros que hacer es tratar con nuestros propios pecados, con nuestra propia condición pecaminosa que hay en nosotros. Y que el Señor Jesús la reflejaba de esta manera, ¿no? Y decía: primero, antes de que hagas un juicio, de que saques la paja del ojo de tu hermano, primero quita la viga que está en tu propio ojo. Entonces nos habla a nosotros de primeramente tratar con nuestros problemas, con nuestros pecados, con nuestras faltas, para entonces nosotros estar capacitados para poder servir a los demás. Pero aun cuando nosotros hayamos tratado ya con nuestros propios pecados, que estemos nosotros capacitados para poder observar a los demás y poder ayudarles, poderles servir, la verdad es de que es algo tan delicado, y que hablábamos la semana pasada, que el Señor Jesucristo la presenta, ¿verdad?, como sacar la paja del ojo de tu hermano. Y presenta una parte muy delicada del cuerpo en donde nosotros lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Porque no es cualquier cosa el ir a platicar con un hermano y hacerle observaciones de cosas que he mirado en su vida por el bienestar de él. Sabemos que lo tenemos que hacer con mucho cuidado, con mucha prudencia y con mucho tacto. Entonces nos damos cuenta que son cosas delicadas, que son cosas importantes, en donde nosotros tenemos que acudir a Dios en oración para que nos dé sabiduría, para que nos dé tacto, para que nos dé prudencia, para nosotros poder hacer un justo juicio. Entonces enseguida, si nosotros nos imaginamos al Señor Jesús, si podemos mirar el cuadro, ¿verdad?, la película donde el Señor está hablando esta enseñanza, este sermón, y en donde inmediatamente de pasar del versículo 1 al 6, donde habla del juicio, inmediatamente el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces nosotros lo relacionamos directamente, ¿verdad?, con lo que acabamos de leer. Entonces sabemos que tenemos la gran necesidad nosotros de conectarnos con Dios para que nos dé sabiduría, que nos dé prudencia. Algo que de manera natural nosotros no tenemos en nosotros mismos, sino que es algo que nosotros tenemos que clamar a Dios, pedir a Dios para que nos dé por medio de la oración. Cuando nos extendemos poquito más para atrás, porque si miramos esta enseñanza en el capítulo 7, nos damos cuenta que estamos a punto de terminar ya el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo está a punto de terminar su enseñanza. Ya lleva un buen recorrido, ya les ha hablado a sus discípulos, nos ha hablado a nosotros de una vida tan tremendamente demandante como cristianos. Nos hemos dado cuenta en el Sermón del Monte de las cosas que se nos piden, ¿verdad?, como hijos de Dios. En el capítulo 5, versículo 13, se nos pide que nosotros seamos la sal de la tierra. Y en su momento explicamos que lo que el Señor nos pide es que nosotros sirvamos en este mundo de tal manera que sirvamos para que el mal, la corrupción, el pecado no avance en este mundo, que nuestras vidas, nuestra manera de vivir en este mundo sirva para que la maldad que nos rodea no avance y no corra más. Se nos piden cosas como que nosotros seamos la luz del mundo, para que la gente al mirar nuestras buenas obras glorifiquen a Dios, ¿verdad?, nuestro Padre que está en los cielos. Miramos cosas aquí en el capítulo 5, versículo 21, en el versículo 27, miramos que si nosotros nos enojamos con nuestro hermano, somos culpables de juicio, y lo compara a un homicidio.
a una persona que le quita la vida al otro. Dice, oíste que fue dicho, si alguno comete homicidio es culpable. Pero de cierto te digo, si tú te enojas con tu hermano, eres culpable de juicio. Miramos más adelante en el versículo 27, donde dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces nosotros decimos, pues estoy libre de culpa porque en los 30 años que tengo de casado no le he fallado a mi esposa. Pero enseguida miramos que el Señor Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces miramos que el pecado va mucho más allá de las cosas externas que nosotros miramos, hasta llegar hasta lo más profundo del corazón. Entonces, en términos generales, miramos en el Sermón del Monte una enseñanza, podemos decirla así de esta manera, imposible de llevar a cabo por nuestras propias fuerzas. De hecho, al término del capítulo 5, en el versículo 48, dice el Señor, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, al oír esta demanda a cada uno de nosotros, no podemos más que nosotros pues rendirnos delante del Señor y decir, como escribió el apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién se mantendrá de pie delante de Dios con semejantes demandas? Entonces llegamos a la conclusión que esta vida no la podemos vivir nosotros en nuestras propias fuerzas, que nosotros nacimos con una naturaleza tendiente a desviarnos al mal, que a veces queremos comportarnos de una manera correcta y alcanzamos a lograr ciertas cosas, pero nos asomamos a lo profundo de nuestro corazón por medio de la palabra de Dios y nos damos cuenta que no lo podemos lograr, que no lo podemos alcanzar. Entonces dependemos completamente de la gracia, de la misericordia de Dios, que como decía Fabiola hace unos momentos, que por medio del milagro más grande que puede el Señor hacer, darnos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, quitar ese corazón de piedra que hay en nosotros, poner un corazón de carne dentro de nosotros, sensible a las cosas de Dios, sensible a la palabra de Dios, reconocer que nosotros le necesitamos, que no podemos vivir como Él nos pide que vivamos, si no es acudiendo a sus pies, a su gracia y a su misericordia. Entonces tenemos aquí al Señor Jesucristo en estos versículos tan hermosos, donde nos dice, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, al estar familiarizados con la enseñanza de Jesús, del Sermón del Monte, tan demandante, entonces el Señor nos da esa opción tan maravillosa y tan grandiosa de la oración. Nos da esa opción de la oración, que es la manifestación de nuestra dependencia de Dios. Nos dice el Señor, pidan y se les dará, busquen y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces hablábamos de que no es simplemente oren, ¿verdad? Busquen a Dios en oración. En el capítulo 6, cuando el Señor Jesús enseñó acerca de la oración, nos puso un bosquejo de cómo nosotros no necesariamente repetir, ¿verdad?, esas frases que miramos ahí, sino que nos dio un bosquejo de cómo nosotros podemos orar. Pero aquí en estos versículos el Señor Jesucristo nos está diciendo, no se conformen con simplemente abrir sus labios y expresar una necesidad. Oren con intensidad, oren con fervor, con una verdadera pasión, con un verdadero conocimiento de sus necesidades, de quiénes son ustedes, de cuáles son las demandas de Dios y su reconocimiento de su imposibilidad para alcanzarlas. Cuando el Señor Jesús nos dice aquí, en la primera palabra que nos dice pedid, pidan, entonces nosotros podemos mirar esta maravilla, ¿verdad?, que podemos pedir. Que la oración sí, verdaderamente podemos pedir, porque a veces se nos dice, no le pidas a Dios nada, únicamente acércate a Él y adóralo, pero el Señor nos dice, pídele. El pedirle a Dios es reconocer que somos seres humanos necesitados. El pedir habla de una necesidad, de alguien que tiene de una persona que tiene una necesidad de algo, de alguien que se está humillando y que está reconociendo esa necesidad. Cuando nosotros nos vemos en la necesidad de pedir cualquier cosa, cuando tenemos problemas económicos, ¿no?, y que vamos con alguien que nosotros conocemos, la mayoría de nosotros nos da pena, ¿verdad? Hay uno que otro que no.
pero la mayoría de nosotros nos da pena, ¿verdad? Pero a veces llega a ser tan grande esa necesidad que la pena la hago a un lado y me humillo y digo, ¿sabes qué? Perdóname que te moleste, pero necesito que me prestes 1,000 pesos porque tengo una gran necesidad. Me da pena, pero tengo esa gran necesidad. Todos los seres humanos tenemos necesidades, todos, absolutamente. La gran diferencia es que las reconocemos o no las reconocemos. La cosa es que cuando nosotros reconocemos que verdaderamente tenemos necesidad de Dios, estamos haciendo a un lado nuestro orgullo, nos estamos humillando, entonces acudimos a alguien que puede suplir esa necesidad. Y la necesidad más básica, y que siempre mencionamos eso porque no podemos dejar de mencionarlo, la necesidad más básica que tenemos todos nosotros es la necesidad de salvación, la necesidad de ponernos a cuentas con Dios. El poder reconocer que vivimos lejos de Dios, que aunque todos los días mencionemos a Dios, ¿verdad?, con nuestros labios, aunque todos los días tal vez nos encomendemos en la mañana cuando nos levantemos, Señor, encomiendo mi camino a ti, pero la realidad de nuestra vida, nuestra manera de vivir, considerando lo que decía Manuel, la voluntad de Dios, que miramos ahí encapsulada en el Sermón del Monte, si la miramos, pues miramos que no vivimos así. Entonces entendemos que tenemos una necesidad de amistarnos con Dios, que estamos lejos de Dios. Entonces tenemos que pedir misericordia, tenemos que pedir perdón, tenemos que llegar a Dios en arrepentimiento, haciendo a un lado mi orgullo, haciendo a un lado la pena, la vergüenza, y poniendo por sobre todas las cosas la gran necesidad, sabiendo lo que dice el Señor aquí, que si nosotros pedimos, se nos dará. Dijo el Señor Jesucristo, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Podemos mirar entonces aquí el exhorto del Señor Jesucristo, que prácticamente es un mandato, donde nos dice pidan, pero miramos también la promesa, y se les dará. Una promesa maravillosa que tenemos que entender, que tenemos un Dios que si pedimos, nos da. Vamos a aclarar un poquito eso más adelante, porque tenemos que entender que no tenemos un cheque en blanco delante del Señor y que le podemos nosotros pedir cualquier cosa que nosotros querramos y Él nos las va a conceder, sino que nos va a dar exactamente lo que nosotros necesitamos. Pero si dejamos esta palabra nada más pedir, así nada más, entonces se convierte en algo negativo. Entonces nos convertimos en personas que únicamente esperamos que todo nos caiga del cielo, ¿verdad? Que todo venga de parte de Dios. Pedir, pídeme, dame, necesito. Señor, necesito esto, dame. Porque el Señor Jesús nos lleva más allá todavía y nos dice, buscad, busca. ¿Necesitas salvación? Aunque nosotros no podemos hacer nada, dice la palabra de Dios, para adquirirla, sino que es un regalo de Dios. Pero cuando Dios nos da el entendimiento de que nosotros la necesitamos, cuando abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra mente, y somos conscientes que necesitamos la salvación de Dios, entonces nosotros debemos de buscar en la palabra de Dios, en la congregación, en la oración, buscar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántas necesidades tenemos todos nosotros al estar aquí reunidos en esta mañana? Creo que si cada uno de nosotros nos pusiéramos de pie y hiciéramos una lista de nuestras necesidades, aquí nos pasaríamos toda la tarde y todo el día de mañana y posiblemente toda la semana. Mas sin embargo, de todas esas necesidades que nosotros tenemos y que tal vez estamos pidiéndole a Dios que supla esas necesidades, ¿cuántos de nosotros hemos dado un paso más allá y estamos buscando nosotros el suplir esa necesidad? Hablábamos hace un momento de la necesidad de la sabiduría de Dios. Necesitamos sabiduría de Dios para hacer justos juicios. Necesitamos sabiduría de Dios para criar a nuestros hijos. Los que tienen hijos pequeños, hijos adolescentes, sabemos, bueno, no tengo hijos, pero pasé por ahí, hijos pequeños, hijos adolescentes, donde sabíamos que teníamos una gran necesidad de tomar sabias decisiones en la
enseñanza de la conducta de nuestros hijos. Entonces le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, pero no hacemos nosotros nada más, sabiendo que la fuente de la sabiduría está aquí en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, como dice el salmista, hace sabio al sencillo. Entonces yo no puedo esperar que yo me pase día con día, horas al Señor pidiéndole que me dé sabiduría, pero no paso tiempo en su presencia diciéndole: Señor, habla mi vida por medio de tu palabra, instrúyeme en tus caminos. Entonces a eso se refiere el Señor Jesucristo cuando va más allá de pedir. Entonces nos dice: buscad, buscad. Hace unos momentos también mencionaban acerca de la santidad, porque es una demanda de la palabra de Dios cuando el Señor nos dice en el verso 48 que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es lo que nos dice el apóstol Pablo también en la primera carta, el apóstol Pedro, perdón, en su primera carta, capítulo 1, verso 15, donde nos dice que seamos nosotros santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Y qué es la santidad? La santidad no es cuando ciertas personas mueren y en esta vida llevaron una vida muy virtuosa, que tal vez hicieron algunos milagros, entonces ya estando ellos muertos se les da la categoría de santos. Porque la palabra de Dios dice que cuando Él nos rescata del pecado y de la maldad, Él nos aparta del pecado. Y la palabra santidad significa apartado del pecado. Ahora nosotros sabemos, por experiencia propia, porque lo hemos hablado mucho aquí, de que aunque nosotros, el Señor nos ha rescatado, nos ha salvado y nos ha apartado de muchas prácticas que nosotros teníamos, sabemos en lo íntimo de nuestro corazón que somos pecadores, que fallamos constantemente, que le fallamos a Dios. Pero una característica de un creyente, de una persona que ha tenido una experiencia personal con el Señor, es que se duele de ese pecado que hay en él y procura vivir de una manera que le agrade a Dios. Entonces nos encontramos cada día que queremos agradarle a Dios y que fallamos, ¿verdad? Entonces acudimos a la oración y le pedimos al Señor: ayúdame a no fallar, ayúdame a no pecar, no quiero pecar en contra de ti. Pero cuando miramos la lucha tan fuerte que nosotros tenemos, entonces nosotros vamos más allá, ¿verdad? Y nosotros buscamos, no solamente pedimos, sino que buscamos nosotros verdaderamente vivir en santidad. Nos despojamos de ciertas cosas que sabemos que nos llevan a esa condición. Damos pasos nosotros conscientemente para apartarnos de la maldad y del pecado que nos daña nuestras vidas y daña nuestra relación con Dios. Entonces miramos que no es únicamente pedir y se os dará, sino que tenemos que ir más allá, que tenemos que buscar. Y nos habla de una búsqueda intensa, no únicamente por encimita, sino una búsqueda intensa de Dios, en donde nosotros podemos encontrar la respuesta verdaderamente. Vivimos en un mundo terriblemente corrompido, en un mundo que aborrece a Dios. Cada vez que pasa el tiempo nos maravillamos en mirar tanta oposición que hay a Dios y a su palabra, a su voluntad. Las redes sociales, la televisión, el esparcimiento que nos rodea y que nosotros como creyentes, como cristianos, a veces inevitablemente nos envolvemos en él, que nos corta la iniciativa a nosotros de buscar cada vez más de Dios, porque nos produce placer ciertas cosas que tenemos a la mano, entonces no vamos más allá. Entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos que quitar muchas cosas que están enfrente de nosotros y perdóname la expresión, tirarnos un clavado en la búsqueda constante, continua de Dios. Pero miramos al Señor Jesucristo igualmente, que no termina ahí, sino que nos dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero nos dice también: llamad y se os abrirá. Esto nos habla de una perseverancia, de una insistencia,
de no solamente buscar, sino que ir más allá, ir y tocar, casi tumbar la puerta, perdóname la expresión, y decirle: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. En Lucas capítulo 18, en el verso 1, el Señor Jesús habló de una parábola que conocemos como la parábola de la viuda y del juez injusto. Y en el primer versículo de este capítulo 18, el Señor dice el escritor Lucas, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso nos habla de una perseverancia en la oración. Eso nos habla de que si no obtenemos lo que nosotros andamos buscando y que está dentro de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que insistir. Eso nos habla de que si pasa una semana o se pasan varios meses y no hemos obtenido lo que sabemos que es la voluntad de Dios para nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos que insistir y tenemos que seguir orando, tenemos que perseverar. Aquí en esta parábola miramos a una mujer con una necesidad extrema, donde la necesidad que ella tenía iba más allá de sus propias fuerzas, donde ella ya no podía hacer nada más por sí misma, por sus hijos, sino únicamente ir con aquel que podía suplir su necesidad. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora yo me pregunto, yo tengo muchas necesidades, muchas. Pero yo al mirar este texto, yo me pregunto, ¿tengo la actitud de esta mujer con esa gran necesidad? Y aquí nos explica el Señor Jesucristo cuándo iba esta mujer. No iba una vez por la mañana, iba de día y de noche para clamar delante de Dios. Y esta palabra clamar no significa ir con unas palabras suaves y diciéndole: ¿sabes qué? Hazme justicia, por favor. La palabra clamar habla de un grito desgarrador que sale desde lo más profundo de nuestro corazón, que tal vez no es un grito, ¿verdad?, fuerte, estridente, sino que es un gemir que sale desde lo más profundo de nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabemos cómo oramos, cómo llegamos delante de la presencia de Dios. Se nos ha dicho, ¿sabes?, no importa la manera que tú ores, si nada más abres los labios, o no importa el tono que tú uses de voz, pero podemos mirar que nuestra actitud con la que nosotros nos presentamos, el tono de voz con el que nosotros clamamos, habla de la actitud que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Que cuando nosotros llegamos verdaderamente, literalmente molestos, al ser molestos prácticamente delante de Dios por nuestra insistencia, con un clamor genuino por las grandes necesidades que nosotros tenemos. Ahora no debemos nosotros de quitar de vista las cosas por las cuales nosotros oramos. Y es que el reino de Dios sea completamente establecido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que lleguemos nosotros a ser hombres y mujeres justos, íntegros, que vivamos en santidad, que vivamos para hacer la voluntad de Dios. No quitemos de vista también la preocupación genuina por los demás. Cuando hablamos del capítulo 7, versículo 1 al 6, al examinarlos para poderles ayudar, para que ellos puedan crecer. ¿Cuál es el contenido de nuestras oraciones? ¿Pedimos únicamente para nosotros, para nuestro propio bienestar, o pedimos también para los demás? Cuando nosotros miramos las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, miramos oraciones completamente desprendidas de sí mismo. Cuando el Señor Jesús pedía por Él,
Pedía por él para él poder estar capacitado para ir a la obra que iba a hacer a la cruz del Calvario, donde iba a entregar su vida por todos nosotros. Cuando nosotros miramos las oraciones del apóstol Pablo, oraciones completamente desprendidas de sí mismo, dentro de una prisión con grandes necesidades personales, mas sin embargo despojándose él a sí mismo de sus necesidades y clamando a Dios, pidiendo a Dios en oración por los demás, por las demás personas. Hace unos momentos les comentaba yo de nuestros hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos grandes también. Los que tenemos hijos ya mayores de edad. Sabemos que la paternidad nunca deja de ser y que hay una gran preocupación por ellos, pero sobre todo los que tienen hijos adolescentes y tienen hijos pequeños. Y que miramos el mundo donde estamos viviendo y que corren un gran peligro. Nosotros estamos conscientes de eso. El peligro que ellos tienen al salir a la calle, al ir a la escuela, simplemente el vivir en este mundo. Entonces yo me pregunto si estamos clamando, si estamos despojándonos de nosotros mismos para orar por ellos, por las grandes necesidades que nosotros miramos que nos rodean a cada uno de nosotros. Hay un libro, un diario que escribió un hombre que se llamó David Brainerd. Y este diario lo editaron como libro. Él no lo escribió para publicarlo, él simplemente hizo un diario de su vida. Y cuando él murió, la persona que lo tenía alojado en su casa, él publicó ese libro para animar a los demás creyentes, a los demás predicadores, siervos de Dios, porque este hombre era un predicador, un joven de 29 años, que falleció a los 29 años de tuberculosis, años atrás, ya en el siglo XVIII, XIX. Entonces en este diario, le recomiendo el libro, se llama El estudiante que oraba, el diario de David Brainerd. Entonces ahí podemos mirar unas oraciones tremendamente desprendidas de sí mismo. Un hombre con dolores profundos en su cuerpo por la tuberculosis que él tenía, y él describía ahí que había tenido un ataque de verdad, de un acceso de tos donde la sangre salía de su cuerpo. Mas sin embargo podemos mirar en sus oraciones donde él le pedía a Dios fuerzas y vida para ir con los indios, con los apaches a quienes él evangelizaba. Dame fuerzas para poder ir con aquellas personas a compartirle el evangelio. Entonces oraciones completamente desprendidas de nosotros mismos. No significa que no debamos de pedir por nosotros. En el Padre Nuestro encontramos que el Señor nos dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero también miramos en el capítulo 6, verso 33, cuando nos habla del afán y de la ansiedad, de las necesidades que todos tenemos, de la comida, de la bebida, del vestido, donde el Señor le dice a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces se agrada de que nosotros le pidamos por las necesidades que nosotros tenemos. Pero tenemos también que entender que la oración, el pedir, el gemir, no es únicamente pedir por nosotros mismos, sino también pedir por los demás. En el verso 8 dice, y el Señor dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces es una promesa de Dios, que así como la estamos leyendo, así es. No necesitamos mucha explicación acerca de eso, ¿verdad? Simplemente leemos esto así como dice: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Tal vez no se te va a abrir la puerta al primer día, la primera semana, al primer mes, al primer año, pero se te va a abrir en el tiempo de Dios. Cuando Dios considere que es lo mejor para ti, Dios te va a contestar lo que es mejor para ti. Pero la primera frase que dice aquí en el verso 8 dice: pero todo aquel que pide. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice pero todo aquel que pide? Porque esto así es, hermanos. Yo no puedo ir con mi vecino que no conoce al Señor.
No puedo ir con aquellas personas que han escuchado el Evangelio, pero que no han estado dispuestos aún a entregarle su vida a Jesús y seguirle como sus discípulos. Entonces yo mirarlo en una necesidad y decirle, mira, Dios dice que tú le pidas en tu necesidad que tú tienes y vas a recibir, porque no es así. Porque el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Está hablando con aquellos que han decidido seguirle como sus discípulos. Está hablando con aquellos que han hecho un pacto con Dios. Aquellos que han adquirido privilegios, pero también compromisos con Dios. El pacto con Dios, en donde Dios promete sustentar a sus hijos, a su pueblo, bendecirlos. Y su pueblo, por su parte, que se compromete a seguirle, obedecerle en su palabra, en todo lo que Él dice. Entonces hemos hecho un compromiso muy fuerte con el Señor, de ajustarnos, de tratar de ajustarnos, usar la oración para ajustarnos a las demandas que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos un gran privilegio nosotros como creyentes, como cristianos, de que sabemos que si nosotros llegamos delante de Dios y le pedimos, Él nos va a responder la oración. ¿Cuál oración va a responder el Señor? De aquellos que no han decidido seguirle. Pues el Señor va a responder la oración que respondió, la primera oración que respondió de todos nosotros. Cuando nosotros llegamos en arrepentimiento delante de Dios y le decimos, Señor, perdóname, recíbeme como tu hijo. Esa es la oración que el Señor escucha de todos nosotros. En el verso 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y en algunas ocasiones cuando hablamos acerca de la oración del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro menciona esta palabra también, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y hablábamos de que hay un malentendido muy grande, en donde hablamos de una paternidad general de Dios, donde por el solo hecho de nacer en este mundo podemos allegarnos a Dios como Padre. Dios es Padre de todos nosotros, en el sentido de que somos creación de Él. Pero en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí, hubo un rechazo de un grupo de personas. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces cuando nosotros entramos en ese pacto con Dios, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, sabemos que tenemos esta gran bendición de podernos allegar a Él por medio de la oración, y tenemos la promesa del Señor de que nos va a responder. Del verso 9 al 11 miramos aquí 3 preguntas de nuestro Señor Jesucristo, y que no son preguntas en sí para ser respondidas, ¿verdad?, como un cuestionario, sino que son de esas preguntas que los escritores llaman, como las nombran, preguntas retóricas. Y una pregunta retórica no es una pregunta como decir, ¿cuántos años tienes, Michael? Pues tengo 15. Sino que es una pregunta que nos mueve a nosotros a la reflexión, más que para contestar una pregunta. Es una pregunta que nos motiva a nosotros a pensar y a razonar en aquel tema que se nos está preguntando. Y las preguntas de nuestro Señor Jesucristo eran para mover a sus discípulos a que razonaran en la confianza que ellos podían tener en Dios. Entonces le dice el Señor, ¿qué hombre hay de vosotros? Le dice a sus discípulos, está hablando con ellos, y les dice que, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Entonces, estando escuchando nosotros, como si estuviésemos con el Señor Jesucristo, y escuchamos esta pregunta, pues ¿qué hombre hay de nosotros que si nuestros hijos nos piden pan le vamos a dar una piedra? Si somos pecadores, la palabra de Dios nos menciona como malvados, mas sin embargo la persona más malvada en este mundo tiene buenos sentimientos para sus hijos y quiere darle buenas cosas, ¿verdad? Si nuestros hijos tienen una necesidad,
y miramos que tienen esa necesidad y nos piden para suplir esa necesidad, ¿cómo nosotros les vamos a dar algo que los dañe, que sea contrario a lo que ellos necesitan? Pues simplemente eso nos hace reflexionar a nosotros, pues creo que ninguno de nosotros. Aunque haciendo un paréntesis, mientras más avanza el mundo, miramos cosas tan terribles, como padres que verdaderamente dañan a sus hijos, terriblemente. Pero en términos generales, la mayoría de nosotros no estaríamos dispuestos a hacer un mal a nuestros hijos. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, ¿a qué nos mueve a reflexionar el Señor? Nos pone a nosotros en primer lugar como comparación. Si nosotros que somos padres y al mirar a nuestros hijos lo único que queremos es lo mejor para ellos, ¿verdad? En lo que esté en nuestras manos, el poderles suplir sus necesidades, nosotros lo haremos con todo nuestro corazón, en lo que esté en nuestro alcance de nuestra mano. Pero entonces el Señor hace una comparación, ¿verdad? Y dice, si ustedes siendo malos, porque seguramente los discípulos estaban reflexionando, aquellos que tenían hijos, diciendo, no, pues creo que ninguno de nosotros haríamos eso. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces aquello nos mueve la reflexión en una confianza completa y total a Dios, que no nos habla de lo que hemos hablado en otras ocasiones, de una fe ciega en Dios, en donde nosotros podemos confiar simplemente nomás porque sí, ¿verdad? Porque el pastor dice, y simplemente por eso. Hemos mirado en algunas ocasiones cómo el Señor Jesucristo mueve a sus discípulos a pensar, a reflexionar por qué razón ellos tienen que confiar en Él. Simplemente porque Él no es como nosotros, porque no es un ser humano que mienta, que se arrepienta. No es como nosotros, un ser humano que tiende al mal, que dice una cosa y después hace otra. Es Dios, es santo, es justo, es perfecto. Dios no se equivoca, no miente, no falla. Entonces nos mueve a nosotros a esa confianza con la que nosotros nos tenemos que acercar a Dios para nosotros pedirle a Él. ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando pedimos? Siempre, en muchas ocasiones yo les comento acerca de la necesidad que tenemos nosotros de tener una vida continua de estudio de la palabra de Dios. Ahorita estamos hablando acerca de la oración, importantísima, donde podemos mirar por lo menos tres pilares fuertes que sostienen nuestra vida cristiana. Y que uno es la oración, el otro es el estudio de la palabra de Dios y el otro es la congregación, cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Entonces, si falta uno de esos pilares en nuestra vida, nosotros podemos estar seguros que nuestra vida cristiana se debilita y corre peligro de estancarse, peligro de caer. Entonces, constantemente aquí yo les hablo acerca de estas cosas y les hablo acerca de la necesidad de estudiar la palabra de Dios. No únicamente leer la palabra de Dios, sino estudiar la palabra de Dios. Leer la Biblia es bueno. Leer es adquirir relacionarnos, ¿verdad?, con este libro llamado Biblia y saber qué es lo que contiene. Pero estudiar la palabra de Dios es meternos, es profundizar, es escudriñar, es mirar lo que Dios verdaderamente quiere acerca de nosotros. Pues mientras más nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nosotros alimentamos nuestra fe, porque es una fe que mira, una fe que razona, una fe que ve. Cuando el Señor dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en donde nos habla de mirar a dónde, si no miramos a nadie, a Jesús no lo miramos, pero dice, puestos los ojos en Cristo, con los ojos de la fe, porque hemos estudiado, hemos aprendido, hemos conocido quién es Jesús. Tal vez no sabemos cómo era físicamente, su cuerpo físico, su estatura, su tono de voz,
pero conocemos su carácter, su manera de pensar, su manera de ser. Conocemos lo que Él es y quién es por medio del conocimiento de la palabra de Dios que alimenta nuestra fe. Entonces, cuando nosotros llegamos en una necesidad delante de Dios, la necesidad nos empuja, pero la fe nos acerca a Él, a llegar y a creer verdaderamente que nosotros estamos clamando delante de un Dios verdadero que escucha la oración y que responde a la oración. Que tarde o temprano, según la necesidad, lo que Él considere que es mejor para nosotros, nos va a responder. Estas preguntas que acaba de hacer el Señor Jesucristo a sus discípulos nos hablan de que nosotros como padres de ninguna manera haríamos algo que dañara a nuestros hijos conscientemente, en términos generales. Ningún padre, ninguna madre haría algo que pusiera en peligro conscientemente la vida de sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no dará a sus hijos buenas cosas? Dios tiene grandes cosas para nosotros. ¿Cuáles son esas grandes cosas? Ahorita Manuel leía en Efesios capítulo 1, del verso 1 en adelante, las grandes maravillas que Dios tiene, las bendiciones celestiales, espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces pensamos nosotros, en nuestro pensamiento, a veces que nos quedamos cortos, que nosotros nos limitamos. Se limitan a pedir puras cosas espirituales, habiendo tantas cosas en este mundo. Pues déjeme decirle que más bien sería al revés. Cuando nosotros nos concentramos en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, nos limitamos a una pequeña porción de la bendición que Dios tiene para nosotros y dejamos de lado las grandes maravillas y bendiciones que Dios tiene en los lugares celestiales para nosotros. Una vida espiritual abundante, que nos da la plenitud de una comunión con Dios, que nos da la libertad, la paz, el gozo de tener una relación personal íntima con Dios, que podemos estar en escasez económica, que podemos estar en enfermedad, que podemos estar en situaciones difíciles, humanos, carnales en este mundo, pero nuestro corazón rebosando grandemente por la comunión y la presencia de Dios de la que nosotros disfrutamos. Entonces, cuando entendemos esto, cuando somos instruidos en la palabra de Dios como Jesús instruyó a sus discípulos, cuando hay un conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros, entonces nuestras peticiones giran en torno a eso. Entonces nosotros clamamos por su voluntad, que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Por eso cuando leemos a Pablo, a Pedro, las oraciones de ellos, las oraciones de Jesús, las oraciones de David Brainerd, por eso miramos que son oraciones desprendidas de sí mismos, porque eran hombres que se habían introducido a la mente de Dios y sabían lo que Él quería de nosotros. Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Podemos vivir no solamente en escasez material, económica, sino que lo peor de todo, podemos vivir en escasez espiritual. Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y sí, esas grandes cosas, la mayoría de ellas, y no es que todas, son espirituales y que no vemos con nuestros ojos, pero que sustentan nuestra vida de una manera grandiosa. Pues primeramente que Dios no nos da todo lo que nosotros pedimos, porque a veces, aunque conocemos la palabra de Dios, a veces nos portamos un poco necios y pedimos cosas egoístamente. En Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, A veces pedimos en cosas superfluas, en cosas vanas, que no nos edifican y que nada nos añade a nuestra vida espiritual. Pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites
Y lo hemos repetido en muchas ocasiones, que vivimos también en un mundo donde hay una doctrina cristiana que se llama la doctrina de la prosperidad, donde yo le aseguro que este texto lo usan para eso, para motivar a la gente a pedir, a tener dinero, carros, casas, bienes materiales. Pero cuando nosotros nos muramos, nos vayamos de este mundo, que ese día desierto va a llegar algún día, ninguna de esas cosas nos vamos a llevar con nosotros porque se quedan aquí. Pero las bendiciones espirituales que Dios nos da, esas van con nosotros por una eternidad hacia donde nosotros vamos, a la presencia de Dios. Pero también tenemos que entender que va a haber cosas que Dios, que tal vez sean cosas justas, que muy posiblemente Dios no nos conceda. ¿Cómo podemos entender nosotros que una persona que está enferma, un creyente, un hijo de Dios que pida por sanidad y que no sane? En nuestra mente, ¿cómo podemos nosotros pensar que no pudiera ser la voluntad de Dios? Mas, sin embargo, hemos mirado buenos cristianos, buenos creyentes, buenos hijos de Dios que han enfermado y que han partido con el Señor, que han orado por ellos, pero que no han recibido sanidad y que han partido con el Señor. Hemos mirado otros que sí, ¿verdad?, que oramos por ellos y que sanan. El Señor nos sanó a mí y a mi esposa de una enfermedad, y yo me preguntaba en ese tiempo, ¿quién soy yo para que escuches mis oraciones, conociendo otras personas que habían fallecido de la misma enfermedad? Mas sin embargo, Dios nos da a cada uno de nosotros lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Aunque nuestros propios ojos y nuestra mente no lo podamos entender, no lo podamos comprender, pero la fe en Dios, el conocimiento de Dios, nos lleva a estar seguros que Él siempre es justo y que no nos va a dar cosas que nos dañen. Que si Él no nos da algo como nosotros lo pedimos, es porque es lo mejor para nosotros. La fe nos lleva a nosotros a reflexionar en la palabra de Dios, que nos dice, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. En el capítulo que habla de la fe, capítulo 11 de Hebreos, podemos mirar ahí una lista de héroes de la fe. Y de unos dice que fueron aserrados, que fueron muertos, que fueron perseguidos, que andaban en harapos de aquí para allá, vagando, perseguidos. Pero hablaba de otros que fueron triunfantes, que triunfaron, que fueron librados de la muerte, hijos de Dios los dos, pero de fe también. Quiere decir que Dios tiene privilegios con unos y con otros no. Quiere decir que Dios nos da a cada uno lo que nosotros necesitamos, y que Él sabe mejor que nadie lo que es mejor para nosotros. Dice, porque todo aquel que sigue pidiendo va a recibir, porque todo aquel que sigue buscando va a encontrar, y todo aquel que sigue tocando se le va a abrir. Entonces, una de las cosas que nosotros jamás podemos dejar de hacer es clamar a Dios, pedirle a Dios, buscar y llamar. Porque el Señor Jesús fue uno de los puntos en los que más insistió en su enseñanza acerca de la oración. Porque podemos decir de una manera figurada que es el puente que nos une con Dios. Que al estar en este mundo tan peligroso, tan difícil, tan duro, al ver la realidad de este mundo, las enseñanzas, las doctrinas que a veces nos ponen a dudar y nos ponen a veces a tambalear nuestra fe, los peligros que miramos en nuestros hijos tiernitos, nuestros nietos, los peligros en los que miramos nosotros mismos en este mundo tan difícil, tan duro.
La oración es el bálsamo, es el escape, es el allegarme a Dios. La oración es privarme por un momento de esta realidad sin olvidarme de ella. Y voltear mis ojos de la fe a Dios y unirme a Él en oración. Es tener los pies bien puestos en esta tierra, en la realidad, pero nuestros ojos fijados en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Es reconocer nuestras necesidades, es reconocer que no podemos nosotros hacerlo todo, que necesitamos a Dios y que necesitamos buscarle verdaderamente con fe, con pasión. Al estar estudiando esta palabra, porque como les he compartido, lo primero que sucede cuando estudio la palabra de Dios es que Dios me confronta a mí como su hijo, como creyente, como cristiano. Entonces, una de las cosas que yo volteo a ver a mi propio corazón es cómo estoy orando yo delante de Dios. Lo estoy mirando como un requisito, que soy cristiano y tengo que orar. Lo estoy mirando como un descargue de mi conciencia. Ayer no oré, tengo que orar, tengo que tener un tiempo, 1 hora, media hora de oración. Entonces ya cubrí ese tiempo, ya cumplí, Señor, está bien. Entendido por estos versículos, y lo que la palabra de Dios nos dice es que la oración es ir mucho más allá. Es no conformarnos, porque jamás vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros en este mundo. Nunca vamos a decir, mi familia está completamente bien, estoy completamente bien, la congregación está completamente bien. Siempre tenemos cosas, necesidades que alcanzar, y no podemos nosotros ser tímidos en la oración. Tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar.